Mi esposa confesó su secreto más oscuro en japonés, sin saber que hablaba con fluidez. Había estado casado con Akira durante 3 años cuando finalmente se embarazó, y estábamos tan emocionados que rompió 10 años sin contacto con su madre. «Konnichiwa», exclamó su madre. «Hola», respondí. La cosa es que hablaba japonés con fluidez, pero siempre había estado demasiado avergonzado de mi obsesión pasada con el anime y manga, así que fingía que no entendía. Su padre americano blanco, Roberto, ya estaba armando una cuna. Lo ayudé, y fue entonces cuando lo escuché desde la cocina. Akira y su madre estaban hablando rápidamente en japonés. «¿Qué harás cuando descubra que es el bebé de Mateo?», preguntó su madre. Mi mano se congeló en el destornillador. Akira se rió. «No lo sabe. Es un idiota. ¿Todo bien ahí?» Roberto notó que había dejado de trabajar. Dejé que mi voz se quebrara. Solo emocional, ¿sabes? Pensando en convertirme en papá. Me aseguré de proyectar mi voz hacia la cocina. He soñado con esto toda mi vida. Desde la cocina, explotaron en risas japonesas. «Pobrecito. Está soñando». Sonreí. Verás, había visto docenas de historias de infidelidad en TikTok, y sabía que la única salida era dejar que la zorra cavara su propia tumba. Mientras más emocional pareciera, más munición gratuita me darían para destruirlas. Durante los siguientes días, interpreté mi papel perfectamente. Accidentalmente dejé mi laptop abierta en sitios web de nombres de bebés. Me aseguré de que me vieran leyendo libros de paternidad. Ese fin de semana, estábamos viendo anime en el sofá, y un personaje hizo un juego de palabras irresistible en japonés. No pude evitarlo. Me reí. Incluso apareció el subtítulo. La cabeza de Akira se giró hacia mí. «¿Por qué te reíste?» Su voz era cortante. Mantuve mis ojos en la pantalla. «Oh, la comedia física es divertida. La forma en que se cayó. Eso fue extraño», murmuró su madre. Akira estuvo de acuerdo silenciosamente. «Sí». Algunas noches después en la cena, decidí torcer un poco el cuchillo. Roberto estaba cortando un asado mientras las mujeres ponían la mesa. «¿Sabes?», dije casualmente, alcanzando las papas. «Estaba pensando en descargar Duolingo para japonés. Sería lindo entender de qué hablan tú y tu mamá». Un tenedor cayó ruidosamente en su plato. «No», se aclaró la garganta forzando una sonrisa. «Quiero decir, es muy difícil. Nunca lo aprenderás. ¿Por qué perder el tiempo? El juego real comenzó cuando obtuve mi promoción. Cariño». Irrumpí por la puerta una noche sabiendo que su madre estaba de visita. «Mi jefe me llevó a un lado hoy», dijo, con el bebé en camino. Hice una pausa dramática. «Estoy recibiendo un bono de 15.000 euros». Akira me abrazó. «Oh, amor, eso es maravilloso». Pero en el segundo que fui a revisar la cena, escuché el japonés, 15.000, podemos extraer más. Esa noche, presioné más. He estado pensando, tal vez debería conseguir un segundo trabajo. Quiero que nuestro bebé tenga todo. Los ojos de Akira se iluminaron. ¿En serio? Podría hacer Uber después del trabajo. Tal vez vender mi colección de videojuegos. Lo que sea necesario. Renunció esa tarde, pero no antes de enviar un correo quemando puentes llamando a su jefe sexista, a sus compañeros de trabajo incompetentes y a la empresa un infierno tóxico. Me lo mostró orgullosamente como si hubiera hecho algo valiente. ¿Estás segura de que eso fue sabio?, pregunté cuidadosamente. ¿A quién le importa? Te tengo a ti. Pero aquí está lo que no sabía. Ya había encontrado a Mateo. Mi investigador privado lo había rastreado, y estaba muy interesado en saber sobre el bebé, por el que pagó 5.000 euros para evitar. La reunión familiar fue la obra maestra. Sugerí hospedar a la familia extendida de Akira para una celebración del embarazo, sabiendo que el alcohol soltaría sus lenguas. «Cuéntales sobre Mateo», insistió su madre en japonés después del tercer vino. «Pensarán que es divertido». Me ocupé con la comida grabando secretamente desde mi bolsillo, mientras Akira se reía con sus primas sobre cómo me estaba estafando. Algunas se rieron, otras se veían horrorizadas. Su tía trató de callarla, pero estaba en racha. Si quedo embarazada otra vez, haré lo mismo. Fue entonces cuando hice mi movimiento. Entré con aperitivos, sonriendo sin expresión. ¿De qué se ríen todas? Desearía poder entender. El silencio culpable era ensordecedor. Varias primas no podían mirarme a los ojos. «Solo charla de chicas», balbuceó Akira, aunque habíamos acordado que no bebería alcohol. «¿Sobre bebés?», pregunté inocentemente. «Amo las conversaciones sobre bebés. Incluso si no puedo entender el idioma, puedo sentir la alegría». Esa noche, programé un viaje de trabajo para la semana siguiente. Luego me aseguré de que supiera que estaría fuera por 3 días. Lo que no sabía era que estaría en la ciudad trabajando con mi abogado y el investigador privado, o que el sistema de seguridad con el que la sorprendí tenía grabación de audio en cada habitación. Mientras la besaba para despedirme, ya estaba en el teléfono con su madre, planeando la visita de Sebastián, un nuevo novio que había puesto en fila. La mañana siguiente, me senté en mi auto afuera de una cafetería, teléfono conectado a mi laptop, transfiriendo los archivos de audio a 3 cuentas de nube diferentes. Mis manos temblaron mientras escuché de nuevo la voz de Akira diciendo que lo haría todo de nuevo si quedara embarazada una segunda vez, y tuve que pausar la reproducción para respirar a través de la rabia que apretaba mi pecho. Esto no era solo evidencia de lo que había hecho, era prueba de quién era realmente. Alguien que me veía como un recurso para explotar en lugar de una persona para respetar. Etiqueté cada archivo con fechas y marcas de tiempo, creando un sistema que me permitiría encontrar conversaciones específicas después si las necesitaba. La grabación de la fiesta familiar fue la más larga, más de 2 horas de charla japonesa,
que incluían al menos 15 minutos de discusión directa sobre Mateo y el bebé. Tomé notas en un documento separado, traduciendo frases clave y marcando las marcas de tiempo exactas, donde Akira o su madre dijeron algo particularmente condenatorio. Para cuando terminé de organizar todo, ya era casi mediodía, y mi café se había enfriado. Busqué el número de Maria Whittaker y llamé a su oficina, mi estómago tenso con energía nerviosa por exponer todo esto para que alguien más lo examinara. Contestó al segundo timbre con un saludo rápido que inmediatamente calmó mis nervios. Le dije que tenía grabaciones de la fiesta familiar y nueva información sobre Sebastián, y dijo que trajera todo lo que tenía y fuera a las 3. Su voz era práctica, como si esto fuera solo otro caso en lugar de que toda mi vida se estuviera desmoronando. Y de alguna manera esa distancia profesional hizo más fácil respirar. Pasé las siguientes 2 horas en la cafetería revisando mis notas y asegurándome de poder explicar el contexto de cada grabación sin ponerme demasiado emocional. Necesitaba presentar esto claramente, mostrarle el patrón de engaño, en lugar de solo volcar mi enojo en su escritorio. La oficina de María estaba en un centro comercial entre una tintorería y un servicio de preparación de impuestos, lo que se sentía apropiadamente sin glamour para el trabajo de documentar traición. Adentro, las paredes estaban cubiertas con certificados y algunas fotos genéricas de paisajes, y María misma se sentaba detrás de un escritorio lleno de carpetas y una laptop cubierta de manchas de café. Tendría unos 50 años, con cabello gris corto y anteojos de lectura colgando de una cadena alrededor del cuello, y me hizo señas para que me sentara mientras sacaba un blog legal. Le reproduje clips seleccionados de las conversaciones japonesas, pausando después de cada uno para proporcionar mi traducción y explicar quién estaba hablando. Tomó notas en escritura rápida y eficiente, ocasionalmente pidiendo que repitiera una sección o aclarara una frase. Cuando llegué a la parte donde la tía de Akira trató de callarla en la fiesta, María levantó la vista y preguntó si otros miembros de la familia parecían incómodos con lo que se estaba diciendo. Le conté sobre las primas que no podían mirarme a los ojos después, e hizo una nota con una estrella al lado. María dejó su bolígrafo y explicó que aunque las grabaciones podrían no ser admisibles en corte dependiendo de las leyes estatales, eran increíblemente valiosas para construir un panorama completo e identificar testigos potenciales. Dijo, los jueces a menudo veían las grabaciones secretas con sospecha, especialmente en casos de divorcio, y necesitábamos ser estratégicos sobre qué presentábamos y cuándo. Sentí frustración subir en mi garganta porque había trabajado tan duro para reunir esta evidencia, pero levantó la mano y dijo que eso no hacía las grabaciones inútiles. Nos decían quién sabía qué y cuándo, lo que significaba que podíamos construir un caso legal a través de mensajes, registros financieros y declaraciones de testigos en lugar de depender únicamente de vigilancia. Sugirió que priorizáramos esos canales de evidencia legal, usando las grabaciones como un mapa de carreteras de qué buscar en lugar de como la evidencia misma. Entendí la sabiduría práctica en su enfoque, aunque parte de mí quería solo reproducir las grabaciones en corte y ver la cara de Akira mientras todos escuchaban la verdad. Esa noche, mantuve mi acto distante pero presente con Akira, respondiendo a sus preguntas sobre mi día con respuestas vagas sobre proyectos de trabajo y fechas límite. Estaba revisando sitios web de muebles para bebés en su tablet, pidiendo mi opinión sobre cunas que se veían básicamente iguales para mí, y di respuestas que eran educadas pero no comprometedoras. Cada palabra que decía se sentía como si estuviera pasando en una realidad diferente de la que realmente estaba viviendo, como si estuviera viendo una obra donde conocía el final, pero los otros actores no. Me mostró una mesa de cambio que le gustaba, y asentí, pensando en cómo nunca usaría realmente ninguno de estos muebles. La desconexión entre lo que ella pensaba que estaba pasando y lo que realmente estaba pasando me dolía la cabeza, pero mantuve mi cara neutral y mi voz firme. Cuando preguntó si me sentía bien, le dije que solo estaba cansado del día largo, y aceptó eso sin cuestionar. Programé una consulta con Wallace Greco para la mañana siguiente, un abogado de derecho familiar que María había recomendado, especializado en casos de divorcio complejos que involucran disputas de paternidad. Su evaluación telefónica había sido completa, haciendo preguntas detalladas sobre la cronología del embarazo de Akira, cuando primero sospeché del affair, y qué evidencia había reunido hasta ahora. Había explicado claramente su estructura de honorarios, y me dijo que trajera copias de nuestros estados financieros, el certificado de matrimonio y cualquier documentación relacionada con el embarazo. Pasé la noche organizando documentos en carpetas etiquetadas, creando una cronología de eventos que comenzaba con la madre de Akira, regresando a su vida, y terminaba con la visita planeada de Sebastián durante mi falso viaje de trabajo. El acto clínico de organizar papeles y fechas me ayudó a sentir como si estuviera tomando acción concreta, en lugar de solo ahogarme en emoción. La oficina de Wallace estaba en un rascacielos del centro con un lobby que olía a limpiador de alfombras y tenía música de ascensor sonando suavemente desde altavoces ocultos. Su profesionalismo calmado inmediatamente me tranquilizó a pesar de las circunstancias. La forma en que estrechó mi mano firmemente y me ofreció café antes de sentarnos a hablar de negocios. Revisó mi documentación metódicamente, haciendo preguntas aclaratorias y tomando notas en su propio blog legal. Cuando llegamos a las grabaciones, explicó que los desafíos de paternidad eran más efectivos cuando se presentaban inmediatamente después del nacimiento, antes de que firmara cualquier certificado de nacimiento o reconocimiento de paternidad.
Me advirtió que las grabaciones de conversaciones japonesas probablemente serían inadmisibles y podrían incluso trabajar en mi contra si el juez las veía como vigilancia vengativa. Sentí mi mandíbula tensarse ante eso, pero me miró a los ojos y dijo que entendía mi frustración. Solo necesitaba que entendiera la realidad legal dentro de la cual estábamos trabajando. Wallace delineó una secuencia de presentación que comenzaba con separación legal, seguida por un desafío de paternidad una vez que naciera el bebé y estuvieran disponibles los resultados de ADN. Explicó que existían pruebas de paternidad prenatales, pero las cortes preferían pruebas post-nacimiento para procedimientos legales y cualquier prueba que organizara ahora sería solo para mi conocimiento personal. Pregunté sobre proteger mis finanzas mientras tanto, y aconsejó abrir una cuenta bancaria separada y documentar todos los gastos maritales. Dijo que como cónyuge, antes de cualquier presentación de separación, tenía el derecho legal de transferir la mitad de nuestros ahorros conjuntos a mi propia cuenta, y debería hacerlo inmediatamente para prevenir que Akira vaciara las cuentas una vez que se diera cuenta de que conocía la verdad. También recomendó que comenzara a rastrear cada euro que gastaba, creando un rastro de papel que mostraría sus patrones de gasto y dependencia financiera. Abrí una nueva cuenta bancaria esa tarde en una sucursal diferente de nuestro banco donde nadie me reconocería y se lo mencionaría a Akira. Transferí exactamente la mitad de nuestros ahorros, que llegó a poco más de 11.000 euros, y sentí una satisfacción sombría al tomar este paso concreto. También inicié una hoja de cálculo en mi laptop, registrando cada artículo de bebé que Akira compraba, cada recibo de supermercado, cada factura de servicios. La naturaleza clínica de esta contabilidad financiera me ayudó a sentir como si estuviera construyendo un caso en lugar de solo ahogarme en traición. Cada número que ingresaba era otra pieza de evidencia, otro hecho que apoyaría mi posición cuando todo esto saliera a la luz. Creé fórmulas para calcular su gasto mensual y compararlo con lo que había contribuido cuando aún trabajaba, construyendo una imagen clara de su dependencia financiera. Esa noche, estaba en la cocina preparando la cena cuando escuché a Akira en el teléfono en la sala, hablando japonés rápido con su madre. Me acerqué a la puerta, fingiendo revisar algo en la despensa, y la escuché decir algo sobre mover dinero a la cuenta de su madre por si acaso. Mi estómago se hundió cuando me di cuenta de que ya estaba pensando en esconder activos, lo que significaba que alguna parte de ella sospechaba que podría saber algo, o al menos sintió que las cosas no estaban bien entre nosotros. Tomé nota mental de contarle a Wallace sobre esta conversación en nuestra próxima reunión, y revisar diariamente la actividad de nuestra cuenta por transferencias inusuales. El hecho de que ya estuviera planeando movimientos defensivos significaba que necesitaba mantenerme adelante de ella, seguir reuniendo evidencia y construyendo mi caso antes de que tuviera la oportunidad de cubrir sus huellas o preparar su propia estrategia. Esperé hasta después de medianoche, cuando dormía antes de abrir mi laptop en la oficina de casa. Ingresé al panel de administrador de nuestro router usando la contraseña que había configurado cuando nos mudamos por primera vez, una contraseña que nunca supo que existía. Los registros de conexión se cargaron lentamente, mostrando semanas de actividad y columnas ordenadas de direcciones IP y marcas de tiempo. Revisé los datos, buscando patrones, y ahí estaba. Comenzando hace 3 semanas, había videollamadas ocurriendo entre las 11 de la noche y medianoche, siempre después de que me había ido a dormir. La dirección IP de destino era consistente, la misma ubicación desconocida cada vez, y las sesiones duraban entre 30 y 45 minutos. Tomé capturas de pantalla de cada entrada de registro, guardándolas en una carpeta oculta en mi escritorio. Luego envié por correo los archivos a María, con un breve mensaje pidiendo que rastreara la IP y confirmara si pertenecía a Sebastián. Mis manos temblaron ligeramente cuando presioné enviar. Otra pieza de evidencia asegurada. La respuesta de María llegó la tarde siguiente mientras estaba en el trabajo. La dirección IP pertenecía a un complejo de apartamentos en el lado oeste de la ciudad, y ya había obtenido el directorio de residentes. Sebastián Martínez, 28 años, unidad 3B. También había hecho una verificación de antecedentes. Trabajo de ventas en una empresa tecnológica del centro. Sin antecedentes penales, soltero según sus perfiles de redes sociales donde publicaba selfies del gimnasio y fotos de su perro. Me senté en mi auto durante el almuerzo leyendo el correo de María, tratando de procesar el triángulo extraño en el que estaba atrapado. Akira estaba embarazada del bebé de Mateo, casada conmigo, y ya estableciendo su próxima relación con Sebastián. Lo absurdo de todo habría sido gracioso si no estuviera destruyendo activamente mi vida. Reenvié los hallazgos de María a mi respaldo de correo personal y agregué los detalles de Sebastián a la hoja de cálculo que estaba manteniendo. Esa noche, busqué directorios en línea de terapeutas especializados en trauma de traición y preparación para divorcio. Encontré el perfil de Dvora Gay en un sitio web de consejería. Sus credenciales enumeradas junto con una foto mostrando a una mujer en sus 50s con ojos amables y cabello gris. El formulario de admisión era detallado, preguntando sobre mi estado emocional, si tenía pensamientos de hacerme daño a mí mismo o a otros, mi sistema de apoyo, mis objetivos para terapia. Lo llené honestamente en el estacionamiento de un supermercado, escribiendo en mi teléfono que estaba enojado y herido, pero no peligroso, solo desesperado por un espacio para procesar esta situación sin desmoronarme o hacer algo estúpido. Envié el formulario y recibí una respuesta automática de que alguien me contactaría dentro de 24 horas para programar una cita.
La oficina de Dvora me llamó la mañana siguiente y programé mi primera sesión para el jueves por la tarde. Cuando llegó el día, salí del trabajo temprano y conduje a un pequeño edificio de oficinas cerca del hospital. La sala de espera tenía sillas cómodas y revistas que nadie leía jamás. El tipo de espacio profesional genérico que podría ser un dentista o contador tan fácilmente como un terapeuta. Dvora me recibió en la puerta, estrechando mi mano y llevándome a su oficina, donde 2 sillones se enfrentaban con una mesita entre ellos. Me senté y comencé a hablar, toda la historia saliendo de golpe. Escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales, su cara neutral pero atenta. Cuando terminé, me preguntó qué esperaba lograr a través de toda esta recolección de evidencia. Le dije que quería exponer a Akira frente a toda su familia, asegurarme de que todos supieran lo que había hecho. Dvora asintió lentamente y preguntó si eso serviría a mi sanación o solo mi ira. La pregunta me golpeó más fuerte de lo esperado, sentándose en mi pecho como un peso por el resto de la sesión y siguiéndome a casa después. No tenía una buena respuesta. Durante la semana siguiente, comencé silenciosamente a sacar cosas de la casa durante mis descansos de almuerzo. Alquilé una unidad de almacenamiento al otro lado de la ciudad, uno de esos espacios con control climático, con puerta enrollable y luces fluorescentes. Tomé primero los álbumes de fotos de mis padres, los libros encuadernados en cuero que mi mamá había guardado por décadas, luego las cartas que mi papá le escribió a mi mamá cuando estaban saliendo, guardadas en una caja de zapatos en nuestro closet. Tomé algunas piezas de muebles que habían pertenecido a mis abuelos, artículos pequeños que cabían en la cajuela de mi auto. Cada viaje se sintió como desmantelar la vida que pensé que estaba construyendo, empacando piezas de mi historia antes de que pudieran convertirse en daño colateral en cualquier confrontación que viniera. Fotografié todo mientras lo cargaba en la unidad de almacenamiento, creando un inventario digital en caso de que necesitara prueba, después de lo que me pertenecía. Akira notó la foto de boda faltante el jueves por la noche. Estaba quitando el polvo al estante de la sala cuando se detuvo y miró el espacio vacío donde la foto de mis padres había estado por 2 años. Gritó preguntando dónde había ido. Su voz casual pero curiosa. Entré desde la cocina y le dije que la había llevado para arreglar el marco, que la esquina se estaba aflojando y no quería que se cayera y rompiera el vidrio. Aceptó esta explicación inmediatamente, asintiendo y pasando a quitar el polvo del siguiente estante. Su fácil aceptación de mi mentira reflejó exactamente cómo había estado mintiéndome por meses, y sentí una satisfacción sombría al voltear sus propias tácticas contra ella. La foto estaba realmente en mi unidad de almacenamiento, envuelta cuidadosamente en plástico de burbujas y guardada en una caja etiquetada con los nombres de mis padres. María me llamó el viernes con noticias sobre Mateo. Había programado una reunión con él usando un pretexto vago sobre un asunto legal que requería su aporte, sin mencionar inicialmente a Akira. Mateo había acordado encontrarse en una cafetería del centro el sábado por la mañana, y María me invitó a venir a observar desde la distancia. Podría ver sus reacciones de primera mano sin que supiera que estaba ahí. Acepté inmediatamente, preguntando qué debería usar para mezclarme. María se rió y dijo que anteojos de sol y una gorra de béisbol estarían bien. Solo sentarme lo suficientemente lejos para que no notara que lo estaba observando. El sábado por la mañana, llegué a la cafetería 20 minutos temprano y reclamé una mesa 3 filas atrás de donde María dijo que se sentaría. Usé mi gorra de béisbol más vieja y anteojos de sol oscuros, un periódico abierto frente a mí como si estuviera leyendo. Mateo apareció justo a tiempo, un tipo alto de principios de 30 usando una camisa polo y pantalones caqui, viéndose nervioso mientras escaneaba el cuarto buscando a María. Ella le hizo señas hacia su mesa cerca de la ventana, y los vi estrechar las manos y sentarse. Incluso desde esta distancia, podía leer claramente su lenguaje corporal. Al principio, se veía confundido, recostándose en su silla con los brazos cruzados. Entonces María debe haber mencionado el nombre de Akira porque toda su postura cambió. Se inclinó hacia adelante, sus manos moviéndose a su cabello, pasando por él una y otra vez. Sus piernas comenzaron a rebotar bajo la mesa, esa señal nerviosa clásica que la gente hace cuando está estresada. Siguió negando con la cabeza, su boca moviéndose rápidamente mientras hablaba, y en un punto, se puso la cara en las manos. Después de unos 40 minutos, María se levantó y estrechó la mano de Mateo otra vez. Salió por la puerta principal, caminando rápido como si no pudiera alejarse lo suficientemente rápido. Esperé 5 minutos antes de unirme a María en su mesa, deslizándome en el asiento que Mateo acababa de dejar. Me informó rápidamente, manteniendo su voz baja. Mateo había admitido todo, el affair, el pago de 5.000 euros, todo. Dijo que Akira le dijo que se encargaría de eso, y había asumido que significaba aborto o hacer pasar al bebé como del hijo de su esposo. Parecía genuinamente sorprendido de saber que planeaba quedarse con el bebé, y que yo podría estar descubriendo la verdad. María había grabado toda la conversación con el permiso de Mateo, y dijo que sus declaraciones podrían ser evidencia valiosa si las necesitábamos después. Me dio una tarjeta de presentación con un código escrito en la parte trasera, explicando que era la contraseña para acceder al archivo de audio desde su servidor seguro. Esa noche, me paré en nuestro baño después de que Akira se fuera a dormir, mirando mi reflejo en el espejo y tratando de practicar lo que diría cuando finalmente la confrontara. Me imaginé revelando que hablaba japonés, viendo su cara cambiar mientras se daba cuenta de que había entendido cada palabra burlona. Me imaginé reproduciendo las grabaciones, mostrándole la evidencia,
haciéndola sentarse a través de la prueba de su propia traición. Pero cada guión que ensayé se sintió mal, o demasiado dramático como si estuviera actuando en una película, o demasiado débil como si solo estuviera quejándome de mis sentimientos heridos. No podía encontrar el tono correcto, las palabras correctas que transmitirían todo lo que sentía sin disolverse en incoherencia. Probé diferentes enfoques, calmado y clínico, enojado y acusatorio, herido y traicionado, pero ninguno se sintió auténtico. Después de una hora, me rendí y me fui a la cama, acostado despierto en la oscuridad, mientras Akira dormía a mi lado, aún practicando conversaciones imposibles en mi cabeza. Wallace llamó temprano la mañana siguiente mientras hacía café y salí al garaje para contestar. Fue directo al grano preguntando sobre mis planes para el viaje de trabajo y el sistema de seguridad que había mencionado. Entonces, dijo algo que hizo subir mi presión arterial. Me dijo que necesitaba ser muy cuidadoso sobre las leyes de grabación en nuestro estado, porque algunos lugares requieren consentimiento de ambas partes para grabaciones de audio. Si estuviéramos en un estado de consentimiento de dos partes, todo lo que había capturado podría ser ilegal y podría enfrentar cargos criminales que destruirían todo mi caso y posiblemente me llevarían a la cárcel. Me senté en mi caja de herramientas, sintiéndome de repente enfermo. El pensamiento de que toda mi recolección de evidencia pudiera volverse en mi contra y meterme en problemas legales ni siquiera se me había ocurrido. Wallace dijo que investigaría las leyes específicas de nuestro estado y me respondería dentro de unas horas, pero debería detener cualquier grabación adicional hasta que supiéramos con seguridad. Pasé el resto de la mañana buscando en línea, leyendo sitios web legales y estatutos estatales, tratando de entender la diferencia entre consentimiento de una parte y dos partes. Mis manos temblaron mientras revisé página tras página del lenguaje legal. Finalmente, alrededor del mediodía, encontré lo que buscaba. Nuestro estado era un estado de consentimiento de una parte, significando que podía grabar legalmente cualquier conversación de la que fuera parte o que ocurriera en mi propia casa. El alivio me golpeó tan fuerte que tuve que poner mi cabeza entre mis rodillas. Wallace llamó de vuelta una hora después para confirmar mi investigación, pero agregó una advertencia que quitó parte de mi alivio. Explicó que aunque las grabaciones eran legales, los jueces a veces las veían mal si parecían acoso o tender una trampa a tu cónyuge. Necesitaba ser inteligente sobre qué grababa y cómo lo presentaba en corte. El objetivo era documentar comportamiento genuino, no engañar a Akira para que dijera o hiciera algo que normalmente no haría. Aseguré a Wallace que entendía y que solo usaría las grabaciones para capturar lo que pasara naturalmente durante mi falso viaje de trabajo. 2 días después, instalé el sistema de seguridad mientras Akira estaba en una cita médica. Monté cámaras pequeñas en la sala, cocina y pasillo, cada una con capacidad de grabación de audio, oculta en lo que parecía equipo regular de seguridad doméstica. Toda la instalación me tomó unos 90 minutos, y probé cada cámara 2 veces para asegurarme de que la calidad de audio fuera lo suficientemente clara para captar conversaciones. Cuando Akira llegó a casa, le mostré el nuevo sistema con lo que esperaba pareciera orgullo emocionado. Saqué la app en mi teléfono y la guié por cómo podíamos monitorear la casa remotamente, revisar las cámaras desde cualquier lugar y recibir alertas si el sistema detectaba movimiento. Expliqué que con el bebé en camino quería asegurarme de que nuestro hogar fuera tan seguro como fuera posible, especialmente cuando tuviera que viajar por trabajo. Sonrió y me abrazó, diciendo que la hacía sentirse más segura sabiendo que teníamos esta protección. No tenía idea de que acababa de aprobar su propia vigilancia. Esa noche, durante una cena silenciosa, Akira de repente agarró su estómago y soltó un gemido agudo. Su cara se puso pálida y se dobló ligeramente en su silla. Mi tenedor repicó en mi plato mientras saltaba, toda mi ira y planificación olvidadas en un instante. Le pregunté qué estaba mal, y dijo que tenía dolores agudos, peores que cualquier cosa que había sentido antes. Mis manos ya estaban agarrando mis llaves y su bolsa, mientras le decía que íbamos al hospital ahora mismo. La ayudé al auto, un brazo alrededor de su cintura mientras respiraba a través de lo que parecían contracciones. El viaje a la sala de emergencias tomó 12 minutos, pero se sintió como una hora. Mis manos agarrando el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos, mientras Akira respiraba en ráfagas cortas a mi lado. En el hospital, la pusieron en una silla de ruedas y la llevaron directamente atrás para ser examinada. Caminé de un lado a otro en el pasillo afuera de su cuarto, mi mente corriendo entre preocupación por su seguridad física y el lío complicado de nuestra situación. Un doctor salió después de unos 30 minutos y explicó que era dolor del ligamento redondo, no trabajo de parto, una condición común e inofensiva donde los ligamentos que apoyan el útero se estiran y causan dolores agudos. Querían monitorearla por otra hora solo para estar seguros, pero el bebé estaba bien y no había peligro inmediato. El alivio y confusión me golpearon al mismo tiempo, dejándome agotado. En la sala de espera del hospital después, me senté en una silla de plástico incómoda y vi a Akira dormitar en el asiento junto a mí, su mano descansando en su vientre como si estuviera protegiendo al bebé. Incluso durmiendo, algo se movió en mi pecho, una mezcla confusa de ternura y traición que hizo mi garganta apretarse. Esta era todavía una persona con la que había compartido 3 años de mi vida, alguien a quien había amado y con quien había hecho planes, aunque esa persona nunca había existido realmente de la forma que pensé. La complejidad de sentirse protector y furioso al mismo tiempo me desgastó más de lo que la ira sola jamás había hecho.
Se veía vulnerable y pequeña en la iluminación dura del hospital, y odiaba que parte de mí aún se preocupara por su bienestar, a pesar de todo lo que había hecho. Roberto llamó la tarde siguiente para preguntar por Akira, después de que su madre le contó sobre la visita al hospital. Pude escuchar preocupación real en su voz, mientras preguntaba si estaba bien y si el bebé estaba bien. Le di la actualización médica, y le aseguré que todo estaba bien, solo un susto. Mientras hablábamos, me di cuenta con una sensación pesada en mi estómago de que Roberto quedaría devastado cuando supiera la verdad. No había sido nada más que amable conmigo desde el día que nos conocimos, ayudando con la cuna, tratándome como familia, emocionándose por convertirse en abuelo. La conversación que eventualmente tendría que tener con él, diciéndole que su nieto no era realmente su nieto biológico, me enfermó. No merecía esta traición más que yo. 3 días después, me reuní con Wallace otra vez en su oficina para finalizar la estrategia para mi falso viaje de trabajo. Extendió una cronología en su escritorio y me guió por exactamente lo que debería pasar durante esos 3 días. Enfatizó múltiples veces que no debería confrontar a Akira durante este periodo, sin importar lo que viera o escuchara a través de las cámaras. El objetivo era documentación pura, dejándola revelar sus planes con Sebastián naturalmente sin presión o sospecha de mi parte. Wallace explicó que si la confrontaba o trataba de atraparla en el acto, podría verse como entrapamiento o acoso, lo que debilitaría nuestro caso. Necesitaba solo observar, grabar y documentar todo mientras mantenía mi historia de cobertura sobre estar fuera de la ciudad por trabajo. Esa noche en la cena, le dije a Akira sobre mi viaje de trabajo programado para la semana siguiente. Expliqué que era una sesión de entrenamiento obligatoria en una ciudad a 3 horas de distancia, algo para lo que mi jefe me había inscrito meses atrás, de lo que no podía salirme. Solo hizo un par de preguntas básicas sobre cuándo partiría y cuándo regresaría. Luego pareció casi aliviada mientras asintió y regresó a su comida. Ese alivio dolió, pero también confirmó todo lo que ya sabía. Ya estaba planeando cómo usar esos 3 días, ya pensando en la visita de Sebastián, ya esperando mi ausencia. La noche antes de mi falsa partida, empaqué una bolsa nocturna en nuestro dormitorio, mientras Akira veía TV en la sala. Me aseguré de incluir suficiente ropa y artículos de aseo para hacer que el viaje se viera real, aunque solo estaría a 20 minutos de distancia en un hotel. La mañana siguiente, la besé de despedida con la misma afección distante que había estado mostrando por semanas. El tipo de beso que es más hábito que sentimiento. Me dijo que manejara con cuidado y le mandara mensaje cuando llegara, su voz alegre de una manera que hizo que mi estómago se revolviera. Conduje a un hotel al otro lado de la ciudad, me registré bajo mi propio nombre, y configuré mi laptop en el escritorio para monitorear las transmisiones de las cámaras de seguridad. El cuarto era genérico e impersonal con paredes beige y vista del estacionamiento, pero serviría a su propósito. Dentro de 3 horas de mi partida, vi a través de la transmisión de la cámara a Akira sacar su teléfono y llamar a su madre. Hablaron japonés rápido, y subí el volumen en mi laptop para captar cada palabra. Akira le dijo a su madre que Sebastián vendría mañana por la noche, que todo estaba configurado perfectamente. La voz de su madre vino a través del altavoz con una nota de precaución, diciendo que algo se sentía extraño sobre mi comportamiento reciente, que tal vez debería ser más cuidadosa. Pero Akira se rió y descartó completamente la preocupación. Dijo que era demasiado estúpido para descubrir cualquier cosa, que probablemente solo estaba estresado por convertirme en padre y no tenía idea de lo que realmente estaba pasando. Su madre pareció aceptar esta explicación, y pasaron a discutir qué debería cocinar Akira para la visita de Sebastián. Cerré mi laptop y miré la pared sosa del hotel, dejando que sus palabras me lavaran una vez más antes de documentar todo y enviar el archivo a Wallace. La mañana siguiente, abrí mi laptop de trabajo e ingresé al sistema remoto, configurando hojas de cálculo y reportes en un monitor mientras las transmisiones de las cámaras de seguridad se reproducían en el otro. Cada hora, cambiaba a la app de la cámara y veía a Akira moverse por nuestra casa como si estuviera actuando una obra que ya había leído. Hizo desayuno alrededor de las 9, revisando su teléfono en la mesa de la cocina. Vio TV en el sofá la mayor parte de la tarde, algún reality show que podía ver parpadeando en la pantalla. Alrededor de la 1, calentó sobras y las comió de pie en el mostrador. A las 3, tuvo una videollamada en su laptop, y acerqué la transmisión de la cámara para verla sonriendo y riendo con alguien cuya cara no podía distinguir bien. Todo el día fue tan normal y aburrido que me dolió el estómago. Esta era mi esposa haciendo cosas normales de esposa en nuestra casa, excepto que estaba planeando traer a otro hombre mañana, y la estaba viendo como si fuera una extraña. Me sentí como si estuviera viendo a alguien usando la cara de Akira, pero no sabía quién estaba realmente adentro. Alrededor de las 6, cerré los archivos de trabajo y me preparé para mi cita de terapia, manejando por la ciudad a la oficina de Dvora, en lugar de llamar desde el hotel como usualmente hacía. Su oficina estaba en un edificio pequeño con una sala de espera que olía a lavanda, y me recibió en la puerta con su expresión calmada usual. Nos sentamos en su oficina con la iluminación suave y la máquina de ruido blanco zumbando en la esquina. Le conté sobre el sistema de vigilancia y cómo estaba pasando mis días viendo a Akira a través de cámaras que no sabía que estaban grabando audio. Expliqué que estaba esperando que Sebastián apareciera para poder documentar todo para el divorcio. Dvora escuchó sin interrumpir. Luego me preguntó qué haría si la evidencia no era tan dramática como esperaba. Su pregunta me hizo pausar porque realmente no había pensado en ello.
Había estado tan enfocado en atrapar a Akira en el peor momento posible que no había considerado qué pasaría si Sebastián solo viniera a cenar y vieran TV. ¿Qué si no había pistola humeante? ¿Solo infidelidad ordinaria? Dvora se inclinó un poco hacia adelante y dijo algo que cambió toda mi perspectiva. Sugirió que estaba enmarcando esto como una misión de venganza, cuando realmente estaba tratando de protegerme de estar legal y financieramente atado al hijo de otro hombre. Dijo que reunir evidencia no se trataba de castigo. Se trataba de establecer la verdad para poder tomar decisiones informadas sobre mi futuro. La forma en que lo explicó me hizo sentir menos como algún tipo raro espiando a su esposa y más como alguien tomando pasos razonables para protegerse. No estaba tratando de destruir a Akira. Estaba tratando de evitar ser destruido por sus mentiras. Cuando salí de su oficina esa noche, me sentí más centrado de lo que había estado en semanas, como si tuviera permiso para hacer lo que estaba haciendo sin ahogarme en culpa por ello. El segundo día de mi falso viaje de trabajo comenzó con más trabajo remoto y monitoreo de cámaras. Contesté correos y asistí a una videoconferencia mientras mantenía un ojo en las transmisiones de casa. Akira parecía más energética ese día, limpiando la cocina y haciendo lavandería. Alrededor de las 5, se duchó y se cambió a ropa más bonita, lo que aceleró mi pulso porque sabía lo que venía. A las 7 exactamente, la cámara del timbre mostró a Sebastián caminando hacia nuestra puerta principal cargando bolsas de papel que parecían comida para llevar y una botella de vino metida bajo su brazo. Vi a Akira abrir la puerta y Sebastián la besó justo ahí en el umbral. No un beso rápido, sino un beso real que duró varios segundos. Su mano fue a su vientre embarazado y descansó ahí como si tuviera todo el derecho de tocarla. Caminaron a la sala y cambié vistas de cámara para seguirlos. Se acomodaron en el sofá y desempacaron la comida, algún tipo de comida china de los contenedores que podía ver. Su lenguaje corporal era tan cómodo y familiar, la forma en que se inclinaron hacia el otro y compartieron comida del mismo plato. Esta no era una primera cita o un affair nervioso. Estas eran dos personas que habían hecho esto antes, probablemente muchas veces. Estaban jugando a la casita en mi casa real, sentados en mi sofá, comiendo en mi mesa de centro, actuando como si esta fuera su vida juntos. Los vi comer y hablar por cerca de una hora, incapaz de escuchar lo que decían, pero viendo qué relajados se veían ambos. Entonces tuve que cerrar la laptop, porque mi pecho se sintió apretado y mis manos estaban temblando. La domesticidad íntima de verlos juntos fue peor de lo que había imaginado. Agarré mi chaqueta y salí, caminando círculos alrededor del estacionamiento del hotel en el aire frío de la noche. Los autos pasaron por la carretera principal y me enfoqué en respirar lentamente, recordándome una y otra vez que esta evidencia era necesaria. Necesitaba esta documentación para el divorcio, para el desafío de paternidad, para todo lo que venía. El dolor que sentía ahora era el precio de proteger mi futuro. Después de unos 20 minutos, volví adentro y revisé mi teléfono, viendo un mensaje de María preguntando si estaba disponible para hablar. La llamé de vuelta y me dijo que había terminado su investigación de antecedentes sobre las finanzas de la familia de Akira. La madre de Akira había declarado bancarrota hace 7 años y aún cargaba deuda significativa de tarjetas de crédito basado en los registros públicos a los que María había accedido. Esta información ayudó a explicar parte de la presión que Akira podría sentir para asegurar estabilidad financiera a través de mí, aunque no excusaba nada de lo que había hecho. María dijo que este contexto sobre los problemas de dinero de su madre podría ser útil si terminábamos en mediación, mostrando un patrón de desesperación financiera en la familia. Le agradecí e hice notas sobre todo lo que me había dicho. Al tercer día, empaqué mi cuarto de hotel y manejé a casa por la tarde, cronometrando mi llegada para después de haber visto a Sebastián irse en las cámaras de seguridad. Llegué a la entrada alrededor de las 4 y entré por la puerta principal con mi bolsa nocturna. Akira salió de la cocina y me abrazó, preguntando cómo había ido el entrenamiento. Le di detalles aburridos sobre salas de conferencias y presentaciones PowerPoint, sobre nuevos sistemas de software, todo completamente inventado. Parecía relajada y feliz, probablemente aliviada de que su visita con Sebastián hubiera pasado desapercibida. Hicimos la cena juntos, y habló sobre su día, mencionando que había limpiado la casa y visto algunos shows, cuidadosamente dejando fuera la parte sobre su novio pasando la noche. Esa noche, después de prepararnos para dormir, Akira se movió más cerca de mí y puso su mano en mi pecho de una manera que hizo claras sus intenciones. Me alejé ligeramente y le dije que estaba agotado del viaje y las largas sesiones de entrenamiento. El pensamiento del contacto físico con ella hizo que mi piel se erizara como si mi cuerpo supiera la verdad, incluso mientras fingía ignorancia. Se veía herida por un segundo, pero no insistió, solo se volteó y se durmió. Me quedé despierto por horas mirando el techo y contando las semanas hasta que naciera el bebé y finalmente pudiera terminar esta farsa. La mañana siguiente, llamé a Wallace y programé una reunión para revisar las filmaciones de seguridad. En su oficina más tarde ese día, le mostré clips seleccionados de Sebastián llegando, besando a Akira y pasando la noche en nuestra casa. Wallace observó cuidadosamente y tomó notas, confirmando que la presencia de Sebastián combinada con los registros de videollamadas y la declaración escrita de Mateo establecía un patrón claro de engaño continuo. Me recordó que en nuestro estado, el adulterio tenía impacto limitado en procedimientos de divorcio,
lo que me frustró porque tenía toda esta evidencia que se sentía importante, pero realmente no iba a cambiar mucho legalmente. El problema real iba a ser el desafío de paternidad y cualquier reclamo financiero que Akira pudiera hacer basado en nuestro matrimonio. Wallace sacó un blog legal y comenzó a redactar lo que llamó un plan de acción post-nacimiento. Explicó que el plan incluía pruebas de paternidad inmediatas tan pronto como naciera el bebé, presentar separación legal dentro de días de obtener los resultados y solicitar órdenes temporales sobre división de propiedad y finanzas. La parte más importante era que absolutamente no podía firmar ningún certificado de nacimiento o formularios de reconocimiento de paternidad en el hospital. Wallace enfatizó esto múltiples veces, diciendo que necesitaba explícitamente solicitar pruebas de ADN antes de reconocer cualquier derecho o responsabilidad parental. Me advirtió que este sería el momento más difícil, porque Akira habría dado a luz recientemente y yo estaría rechazando firmar papeles mientras estaba vulnerable y emocional, pero era legalmente necesario protegerme de ser presumido el padre bajo la ley estatal. Asentí y tomé notas sobre todo lo que dijo, sintiendo el peso de lo que venía a sentarse sobre mí como una manta pesada. Pasé la tarde siguiente enterrado en sitios web de hospitales y foros médicos, leyendo todo lo que pude encontrar sobre procedimientos de pruebas de paternidad. La información era bastante directa. Los hospitales podían recolectar muestras de ADN justo después del nacimiento, usando un hisopo simple de la mejilla del bebé y el supuesto padre. El procesamiento estándar tomaba de 3 a 5 días, lo que se sintió como una eternidad cuando imaginé esperar en ese limbo mientras Akira se recuperaba, y todos asumían que era el padre. Pero había una opción acelerada, resultados en 24 a 48 horas por una tarifa extra. Ni siquiera dudé antes de decidir que ese era el camino que tomaría. El costo no importaba cuando se pesaba contra pasar incluso un día extra atrapado en incertidumbre, fingiendo celebrar a un niño que podría no ser mío, mientras la familia de Akira observaba y esperaba que firmara documentos que me atarían legalmente al bebé de otro hombre. Marqué 3 servicios de prueba diferentes y envié la información por correo a Wallace, pidiéndole que confirmara cuál usaba el hospital y si necesitaba arreglar algo por adelantado. Su respuesta llegó dentro de una hora, diciéndome que contactaría al hospital directamente para configurar el protocolo de prueba y asegurarse de que el personal supiera no presentarme ningún formulario de reconocimiento de paternidad hasta que regresaran los resultados. Leer su correo me dio una extraña sensación de alivio, como si finalmente estuviera tomando pasos concretos en lugar de solo reunir evidencia y esperar. Ese viernes, la madre de Akira llegó para el fin de semana con 2 maletas y una bolsa llena de ropa de bebé que había estado recolectando. Observé desde la cocina mientras abrazaba a Akira en la puerta, hablando japonés rápido sobre qué tan emocionada estaba y qué tan grande se había puesto el vientre de Akira. Se movieron a la sala y les traje té, interpretando mi papel como el esposo atento mientras estudiaba su dinámica con nueva conciencia. Su madre era controladora de una manera que había notado antes, pero nunca había analizado realmente, constantemente tocando el estómago de Akira y ofreciendo consejos sobre todo desde posiciones para dormir hasta qué comidas evitar. Akira respondía a cada sugerencia con acuerdo inmediato o rebelión sutil, dependiendo de su humor, y podía ver el patrón de su relación desenvolviéndose en tiempo real. Lo que más me impactó fue cómo su madre tocaba el vientre de Akira constantemente, sus manos siempre alcanzando esa curva hinchada, pero apenas me miró durante toda la tarde. Cuando hizo contacto visual, duró tal vez un segundo antes de que mirara hacia otro lado, y entendí que no podía enfrentar completamente a la persona que había ayudado a su hija a engañar. Mantuve mi expresión neutral y les traje bocadillos, actuando como si no notara la culpa escrita en su cara cada vez que entraba al cuarto. El sábado por la noche, Roberto vino a cenar, y los 4 nos sentamos alrededor de la mesa mientras cortaba un asado que trajo. La conversación se mantuvo ligera al principio, hablando del clima y algún proyecto en el que Roberto estaba trabajando en su garaje. Pero entonces mencionó algo que hizo que todos se quedaran callados. Había estado configurando un fondo universitario para su futuro nieto, apartando dinero cada mes desde que anunciamos el embarazo, y quería saber si teníamos preferencias sobre cómo debería estructurarse la cuenta. La mesa se quedó completamente silenciosa, excepto por el sonido de su cuchillo contra la tabla de cortar. Vi a Akira y su madre intercambiar una mirada a través de la mesa. Una mirada rápida que duró tal vez 2 segundos, pero comunicó todo. Ambas sabían que este bebé podría no ser el nieto biológico de Roberto, que toda su planificación generosa y preparación emocionada podría ser para un niño que no tenía conexión sanguínea con él. El peso de su engaño de repente se sintió más grande que solo lo que me habían hecho a mí. Se extendió a Roberto, este hombre amable que me había dado la bienvenida a su familia y me había tratado como a un hijo. Siguió hablando sobre el fondo, explicando interés compuesto, y preguntando si queríamos contribuir nosotros mismos, completamente inconsciente de la tensión crepitando a su alrededor. Me forcé a responder normalmente, agradeciéndole por su generosidad, y diciendo que definitivamente contribuiríamos una vez que llegara el bebé. La madre de Akira se disculpó para usar el baño, y capturé el brillo de lágrimas en sus ojos mientras dejaba la mesa. Después de la cena, le pregunté a Roberto si podía hablar con él sobre algo. Usando decisiones de trabajo como mi excusa, fuimos al garaje donde guardaba sus herramientas de carpintería y proyectos a medias,
el aire oliendo a acerrín y barniz. Escuchó cuidadosamente mientras inventé preguntas sobre avance profesional y equilibrio vida-trabajo, dándome consejos paternales sobre priorizar la familia y no dejar que la ambición me consumiera. Parado ahí, rodeado de sus herramientas y escuchando su preocupación genuina en su voz, me sentí abrumado por la urgencia de contarle todo. Las palabras estaban justo ahí en mi garganta, listas para derramarse sobre el affair de Akira y Mateo y las conversaciones japonesas donde se habían burlado de mí. Pero las advertencias de Wallace resonaron en mi cabeza sobre controlar el momento y método de revelación, sobre no dejar que la emoción manejara mi estrategia. Así que me tragué la verdad y asentí con la guía de Roberto, aceptando su sabiduría sobre equilibrio y familia, mientras sabía que muy pronto tendría que destrozar su mundo con información que le rompería el corazón. Me palmeó el hombro y me dijo que iba a ser un gran padre, y tuve que voltearme y fingir examinar una sierra de mesa para que no viera mi cara. Durante las siguientes semanas, Akira entró a su tercer trimestre y todo se volvió más difícil para ella físicamente. Se quejaba constantemente del dolor de espalda que la despertaba por la noche, tobillos tan hinchados que sus zapatos regulares no le quedaban, e insomnio que la dejaba agotada e irritable. Proporcioné apoyo práctico como almohadillas térmicas y almohadas extra, ayudándola a ponerse cómoda en la cama y asegurándome de que tuviera todo lo que necesitaba, pero mantuve distancia emocional que no podía ocultar completamente. Lo notó, comentando varias veces que parecía diferente o distraído, preguntando si algo estaba mal en el trabajo o si estaba teniendo dudas sobre convertirme en padre. Cada vez que preguntaba, culpé al estrés del trabajo y nerviosismo por el bebé, dándole explicaciones que eran técnicamente ciertas, aunque no fueran la razón real de mi distancia. La verdad era que ya no podía conectar con ella. No podía fingir intimidad o afecto cuando sabía lo que había hecho y seguía haciendo. Cada toque se sentía mal. Cada conversación se sentía como una actuación y mantener la fachada me agotaba más de lo que cualquier trabajo físico podría. La clase prenatal ocurrió un martes por la noche en el hospital donde Akira eventualmente daría a luz. Nos sentamos en círculo con otras 6 parejas mientras una instructora demostró técnicas de respiración y posiciones de parto. Todos los demás parecían genuinamente emocionados y conectados. Me sentí como un actor en una obra pasando por movimientos que no tenían significado auténtico detrás. La instructora pidió a las parejas que practicaran toque de apoyo, mostrándonos cómo aplicar presión a la espalda baja durante contracciones. Puse mis manos en la espalda de Akira con desapego clínico, siguiendo las instrucciones técnicas, pero sin sentir nada, y volteó su cabeza para darme una mirada confundida. Las otras parejas se estaban riendo y bromeando, los hombres haciendo comentarios nerviosos sobre desmayarse en la sala de parto, mientras sus esposas rodaban los ojos afectuosamente. Me mantuve silencioso durante la mayor parte de la clase, solo hablando cuando me dirigían directamente, y Akira siguió mirándome con una expresión que no podía leer. En el viaje a casa, preguntó otra vez si estaba bien, y le dije que solo estaba procesando todo y sintiéndome abrumado por la responsabilidad. Pareció aceptar esta explicación, extendiendo la mano para apretar la mía, y la dejé, sostenerla mientras mantenía mis ojos en el camino. María me llamó el lunes siguiente para decir que su reporte final de investigación estaba completo. Me reuní con ella en su oficina esa tarde, y me entregó un documento encuadernado que exponía todo en detalle claro y organizado. La cronología del affair de Akira con Mateo, incluyendo fechas y ubicaciones donde se habían encontrado, el pago de 5.000 euros que Mateo había hecho con registros bancarios mostrando la transferencia, la relación continua con Sebastián, documentada a través de filmación de vigilancia de mi sistema de seguridad doméstica, y los registros de videollamadas que había obtenido de nuestro router, declaraciones de testigos de Mateo, admitiendo el affair y el pago, las grabaciones de la reunión familiar donde Akira y su madre habían discutido el engaño en japonés. María había organizado todo en una narrativa que podía ser presentada a un juez si era necesario, completa con evidencias y documentación de apoyo. Hojeé las páginas, sintiendo una mezcla extraña de vindicación y tristeza, viendo la traición de mi esposa reducida a puntos de viñeta y marcas de tiempo. María me advirtió otra vez que Wallace aún era cauteloso sobre depender demasiado de las filmaciones de vigilancia, explicando que algunos jueces veían ese tipo de evidencia negativamente, incluso cuando se obtenía legalmente. Pero había hecho su trabajo completamente, dándome cada pieza de información que podría necesitar para protegerme legal y financieramente. Esa semana tuve una sesión de terapia con Dvora, donde me hizo una pregunta que me detuvo en seco. ¿Qué resultado realmente me satisfaría a este punto? Me senté ahí en su oficina tratando de articular una respuesta y me di cuenta de que no quería que Akira sufriera o fuera destruida. Solo quería ser libre. Libre de la obligación legal de criar al hijo de otro hombre. Libre de la responsabilidad financiera de apoyar a alguien que me engañó. Libre de ser burlado en un idioma que supuestamente no entendía. Dvora me ayudó a trabajar a través de esto, haciendo preguntas que clarificaron mis objetivos reales versus las fantasías de venganza que había estado entreteniendo. Señaló que mi recolección de evidencia había sido sobre autoprotección, no castigo, y esa distinción importaba tanto legal como emocionalmente. Para el final de la sesión, pude articular claramente que quería una separación limpia con mi dignidad intacta, no destrucción o humillación pública. Esta claridad me ayudó a refinar mi enfoque con Wallace,
enfocándome en protección legal en lugar de exposición dramática. Salí de la oficina de Dvora sintiéndome más centrado de lo que había estado en semanas, como si finalmente hubiera separado mis necesidades legítimas de mi ira. Creé una nueva cuenta de correo esa noche, usando un proveedor seguro, y comencé a reenviar documentos importantes. Registros financieros, mostrando nuestras cuentas conjuntas y patrones de gasto de Akira desde que dejó su trabajo. Las filmaciones del sistema de seguridad de las visitas de Sebastián. El reporte completo de investigación de María con todas las evidencias. Los memorandos de estrategia legal de Wallace y los borradores de papeles de separación. Todo lo que podría necesitar si Akira tratara de borrar o destruir evidencia una vez que se diera cuenta de que sabía la verdad. También envié credenciales de acceso tanto a María como a Wallace, dándoles permiso para recuperar estos archivos si algo le pasaba a mis cuentas principales o si me volvía incapaz de accederlas yo mismo. El proceso tomó más de una hora, organizando cuidadosamente archivos y asegurándome de que todo se subiera correctamente. Pero me sentí mejor sabiendo que había múltiples respaldos. Wallace me había advertido que Akira podría tratar de bloquearme de las cuentas conjuntas o esconder activos una vez que se presentaran los papeles de separación, y este archivo de correo me daba seguro contra esa posibilidad. La fecha de parto de Akira ahora estaba a solo 2 semanas, y la casa se llenó de suministros para bebé que se sentían como accesorios en una producción teatral. Pasé una tarde de sábado armando la cuna que Roberto había comprado, siguiendo las instrucciones y apretando tornillos mientras sabía que probablemente nunca usaría estos muebles. El asiento del auto se quedó en su caja en el garaje, esperando ser instalado. Ropa diminuta colgaba en el closet del cuarto del bebé, organizada por talla. Me moví a través de estas tareas mecánicamente, preparando un hogar para un bebé que no estaría criando. Y la desconexión entre mis acciones y mi conocimiento creó un estado como de sueño donde nada se sentía completamente real. Akira entró mientras trabajaba en la cuna y se paró en la puerta observándome, su mano descansando en su vientre. Preguntó si estaba emocionado y dije que sí, manteniendo mi voz firme. Se acercó más y puso sus brazos alrededor de mí desde atrás, o trató de hacerlo dado su tamaño, y me quedé ahí dejándola abrazarme mientras miraba la cuna medio armada y contaba los días hasta que finalmente pudiera terminar esta actuación. El correo de Wallace llegó un jueves por la mañana con el asunto «Documentos para revisión». Abrí el adjunto y pasé las siguientes 2 horas leyendo lenguaje legal que hizo que todo se sintiera súbitamente real, de una manera que las filmaciones de vigilancia nunca habían logrado. La petición de separación legal exponía los motivos y solicitaba órdenes temporales. El documento de desafío de paternidad declaraba formalmente mi negativa a reconocer la paternidad y solicitaba pruebas de ADN para establecer el padre biológico. Cada párrafo era clínico y preciso, convirtiendo meses de traición en cláusulas numeradas y declaraciones legales. Hice notas en los márgenes, principalmente pequeños, cambios de palabras que Wallace había sugerido que revisara. Una sección solicitaba que no me consideraran financieramente responsable de costos médicos relacionados con el parto o cuidado postnatal. Otra pedía a la corte que restringiera a Akira de vender u ocultar activos maritales durante el período de separación. Aprobé todo con mis ediciones y le envié correo de vuelta a Wallace, autorizándolo a presentar en el momento que tuviéramos resultados de la prueba de paternidad. Los documentos se quedaron en una carpeta en su escritorio, listos para ir, solo esperando prueba científica de lo que ya sabía. 3 noches después, desperté con Akira sacudiendo mi hombro. Su cara estaba tensa de dolor, y me dijo que las contracciones habían comenzado. Revisé mi teléfono y vi que eran las 2:17 de la mañana. Cronometré la siguiente contracción, y luego la que siguió, confirmando que estaban a 7 minutos de distancia, como la clase prenatal nos había enseñado a observar. Me levanté y me moví por la casa con energía enfocada, empacando su bolsa del hospital con los artículos de la lista que habíamos preparado semanas atrás. Ropa cómoda, artículos de aseo, cargador de teléfono, el outfit para llevar al bebé a casa. Akira se agarró del mostrador del baño durante otra contracción, y me paré detrás de ella, aplicando presión en su espalda baja de la manera que habíamos practicado. Cuando pasó la contracción, la ayudé al auto y manejé al hospital con ambas manos firmes en el volante. Se estiró y agarró mi mano durante la siguiente contracción, apretando lo suficientemente fuerte como para que mis dedos se entumecieran. Apreté de vuelta porque, sin importar qué más fuera cierto entre nosotros, ella seguía siendo un ser humano con dolor real, y no podía simplemente apagar la compasión básica. El hospital la admitió rápidamente y la acomodó en una sala de parto. Las contracciones se estaban volviendo más fuertes y más cercanas, y me quedé justo al lado de la cama, ayudándola a respirar a través de cada una. Las técnicas de respiración de la clase prenatal realmente ayudaron, y conté en voz alta mientras ella se enfocaba en el ritmo. Cuando quiso cubos de hielo, los conseguí. Cuando necesitó a la enfermera, llamé. Cuando el doctor vino a revisar su progreso, hice preguntas sobre opciones de manejo del dolor porque Akira me había dicho semanas atrás que quería epidural. El personal médico se movía alrededor de nosotros con eficiencia practicada, monitoreando el ritmo cardíaco del bebé y los signos vitales de Akira. Alrededor de la 8ª hora, Roberto y la madre de Akira llegaron. Roberto me abrazó y preguntó cómo estaba yendo, y le di actualizaciones sobre centímetros dilatados y la epidural que había sido colocada 1 hora antes. Los 4 nos acomodamos en una vigilia que probablemente se veía completamente normal para cualquiera observando. Roberto se sentó en la
silla del rincón, leyendo noticias en su teléfono. La madre de Akira se paró cerca de la cama, hablando silenciosamente a su hija en japonés. Me quedé cerca de Akira, limpiando su frente con un paño fresco y ayudándola a cambiar posiciones cuando le dolía la espalda. Varias veces capturé el ojo de Roberto a través del cuarto, y la calidez y gratitud que vi ahí hizo que mi pecho doliera físicamente, porque sabía que esa mirada se habría ido pronto. El bebé nació a las 6:47 de la tarde después de 2 horas de pujar, que dejaron a Akira agotada y temblando. El doctor anunció que era un niño y gritó el peso de 3 kilos 200 gramos. El equipo médico lo limpió rápidamente y luego lo colocó en el pecho de Akira para contacto piel con piel. El cuarto se llenó de lágrimas y felicitaciones. Roberto estaba llorando y tomando fotos. La madre de Akira estaba hablando japonés rápido sobre qué hermoso era. Las enfermeras estaban sonriendo y elogiando a Akira por su trabajo duro. Me paré ligeramente apartado de la cama, observando este momento que debería haber sido el más feliz de mi vida, pero se sintió más como asistir a un funeral. El bebé estaba haciendo pequeños ruidos y moviendo sus manitas diminutas. Akira estaba llorando y sonriendo al mismo tiempo. Todos estaban tan enfocados en la nueva vida en el cuarto que nadie notó que no me había acercado más o extendido la mano para tocarlo. Cerca de 30 minutos después de que el equipo médico había terminado sus chequeos postparto inmediatos, una enfermera entró con un portapapeles. Me sonrió y comenzó a explicar el papeleo del certificado de nacimiento, señalando las líneas donde necesitaría firmar para ser listado como el padre legal. Miré el formulario y luego a la enfermera y le dije silenciosamente que quería arreglar pruebas de paternidad antes de firmar cualquier cosa. Mi voz estaba calmada, pero las palabras cayeron en el cuarto como piedras en agua quieta. La cabeza de Akira se giró hacia mí, su cara agotada súbitamente alerta con una expresión que nunca había visto antes. Su madre comenzó a hablar rápidamente en japonés, preguntando qué estaba pasando, qué acababa de decir. Me volteé para enfrentarla y respondí en japonés fluido que me gustaría establecer paternidad antes de aceptar responsabilidad legal por el niño. Vi el color drenar de su cara mientras se daba cuenta de que había entendido cada palabra que ella y Akira habían hablado por meses. El cuarto se quedó completamente silencioso, excepto por los pequeños ruidos que hacía el bebé. Akira me miró fijamente, y vi su expresión ciclar a través de shock, luego miedo, luego algo calculador mientras su mente corrió para descifrar cuánto sabía y por cuánto tiempo lo había sabido. La cara de su madre se había puesto blanca, y agarró la baranda de la cama como si pudiera caerse. Roberto miró entre todos nosotros con confusión, creciente, claramente sintiendo que algo estaba muy mal, pero sin entender qué. Mantuve mis ojos en Akira y repetí en español que estaba solicitando una prueba de paternidad, que era mi derecho legal como padre presunto. Mi voz se mantuvo nivelada y factual, no revelando nada sobre los meses de vigilancia y recolección de evidencia. La enfermera se movió incómodamente, claramente no esperando drama familiar durante lo que debería haber sido un momento feliz. La enfermera se aclaró la garganta y explicó en tono profesional que el hospital podía recolectar muestras de ADN para pruebas de paternidad. Sacó un formulario diferente y comenzó a describir el proceso, mientras Akira solo me miraba con lágrimas corriendo por su cara. La enfermera mencionó que ofrecían procesamiento acelerado, que podía proporcionar resultados en 24 a 48 horas, en lugar de los 3 a 5 días estándar. Le dije que quería la opción más rápida disponible y pagaría cualquier costo adicional. Akira comenzó a llorar más fuerte, y no podía decir si las lágrimas eran de agotamiento, o dolor, o miedo, o tal vez incluso remordimiento real. Su madre le estaba hablando en japonés otra vez, preguntando qué debería hacer, pero las ignoré a ambas. La enfermera se veía muy incómoda ahora y dijo que conseguiría los materiales necesarios para la recolección de ADN y traería de vuelta los formularios de consentimiento. Cuando la enfermera regresó cerca de 10 minutos después, tenía 2 kits de recolección sellados. Explicó el proceso y luego pasó un hisopo por el interior de la mejilla del bebé, sellando esa muestra en su contenedor con etiquetas y mi firma como testigo. Luego pasó un hisopo por el interior de mi mejilla y selló esa muestra por separado. Ambos contenedores fueron a un sobre más grande que iría al laboratorio. Me hizo firmar formularios de consentimiento e inicializar varios lugares confirmando que entendía el proceso y los costos. Cuando todo el papeleo estuvo terminado, le dije a Akira que estaría quedándome en otro lugar hasta que regresaran los resultados. Mencioné que ya había empacado algunas de mis cosas de la casa. Su madre trató de hablarme en japonés, tal vez olvidando en su pánico que acababa de revelar mi fluidez, o tal vez ya no le importaba. La ignoré completamente y me volteé hacia Roberto. Le pregunté a Roberto si podía salir al pasillo conmigo. Asintió y me siguió fuera de la sala de parto hacia la iluminación fluorescente brillante del corredor del hospital. Caminamos un poco por el pasillo lejos del cuarto y me volteé para enfrentarlo. Le dije lo más gentilmente posible que había preguntas sobre la paternidad del bebé. No le di todos los detalles, ni ofrecí mostrarle las filmaciones de vigilancia que tenía en mi teléfono. Solo expliqué que tenía razón para creer que el niño podría no ser biológicamente mío y que necesitaba establecer la verdad antes de aceptar responsabilidad legal. La cara de Roberto simplemente se desplomó. Se recostó contra la pared como si sus piernas no lo fueran a sostener más. Su mano subió a cubrir su boca y cerró los ojos. Roberto abrió los ojos y me preguntó directamente si pensaba que Akira me había engañado. Le dije que sí. Tenía evidencia de un affair
y creía que el padre biológico era alguien llamado Mateo. Cerró los ojos otra vez y respiró profundamente varias veces, su pecho subiendo y bajando, como si estuviera tratando de calmarse. Entonces preguntó si estaba seguro de esto. Le conté sobre las conversaciones en japonés que había entendido, sobre los hallazgos del investigador privado, sobre la admisión de Mateo respecto al pago de 5.000 euros que había hecho para evitar responsabilidad. Vi la cara de Roberto mientras hablaba, y parecía envejecer 10 años en el espacio de 10 minutos. Sus hombros se encorvaron, y aparecieron nuevas líneas alrededor de sus ojos y boca. Cuando terminé de hablar, solo se quedó ahí contra la pared, mirando el piso y tratando de procesar que su hija había mentido a todos, y que el nieto por el que había estado tan emocionado no era biológicamente su nieto para nada. Dejé el hospital esa noche, y manejé directamente al hotel donde había estado quedándome durante mi falso viaje de trabajo. El cuarto se sintió diferente ahora, menos como un escondite, y más como una sala de espera para todo mi futuro. Conecté mi teléfono y abrí mi laptop, creando una carpeta para los resultados de paternidad que llegarían en los próximos días. Mi teléfono vibró casi inmediatamente con un mensaje de Akira preguntando dónde iba. Escribí de vuelta que necesitaba espacio y estaría en contacto sobre su recuperación. Llamó 2 veces dentro de 10 minutos, pero dejé que ambas llamadas fueran al correo de voz. La tercera llamada vino del número de su madre y la bloqueé sin escuchar. María mandó mensaje alrededor de las 10 de la noche preguntando si estaba bien y si necesitaba algo. Le dije que estaba bien, solo esperando, y prometió revisar mañana. Wallace envió un correo confirmando que tenía los papeles de separación listos para presentar en el momento que tuviéramos confirmación de ADN. Incluyó un borrador de las órdenes temporales, solicitando división de propiedad y protección de activos. Leí a través del lenguaje legal 3 veces, asegurándome de entender cada párrafo. Mi teléfono vibró otra vez con otra llamada de Akira. Apagué el sonido y lo puse boca abajo en la mesa de noche. A la mañana siguiente, desperté con 7 llamadas perdidas y una docena de mensajes de texto. La mayoría eran de Akira pidiéndome que regresara y habláramos. 2 eran de su madre en inglés quebrado diciendo que estaba siendo cruel. 1 era de Roberto preguntando si estaba seguro y si podíamos hablar cuando estuviera listo. Solo respondí a Roberto, diciéndole que apreciaba su preocupación y lo llamaría pronto. Pasé el día trabajando desde el cuarto del hotel, tomando videollamadas con la cámara de mi laptop angulada para esconder los muebles genéricos del hotel detrás de mí. Mi jefe preguntó si todo estaba bien con el bebé, y dije que había algunas complicaciones que estábamos resolviendo. Entre reuniones, revisé mi correo cada 15 minutos, actualizando la bandeja de entrada, aunque sabía que el laboratorio dijo que los resultados tomarían mínimo 3 días. María llamó alrededor del almuerzo y contesté. Preguntó cómo me estaba aguantando, y le dije honestamente que me sentía entumecido. Dijo que eso era normal, que estaba en shock, y que la espera frecuentemente era más difícil que saber. Le agradecí por preguntar y prometió llamar otra vez mañana. Akira mandó mensaje diciendo que estaba asustada y no entendía por qué estaba haciendo esto. No respondí. Su madre mandó mensaje desde un número diferente diciendo que estaba destruyendo a la familia. Bloqueé ese también. Wallace llamó en la noche para repasar la cronología una vez que tuviéramos resultados. Explicó que el servicio de papeles ocurriría dentro de horas de la presentación, que Akira sería servida en la casa de su madre donde se estaba recuperando. Preguntó si estaba preparado para su reacción, y dije que sí. El tercer día comenzó con mi alarma a las 6 de la mañana. Aunque apenas había dormido, revisé mi correo antes de levantarme de la cama, y lo vi. El asunto decía, resultados de prueba de ADN, y mi mano tembló mientras abría el adjunto. El documento era clínico y oficial, lleno de lenguaje técnico sobre marcadores genéticos y cálculos de probabilidad, pero la conclusión era clara en texto en negritas al final. Basado en el análisis genético, la probabilidad de paternidad es 0.001%, efectivamente excluyendo al hombre examinado como el padre biológico. Me senté en el borde de la cama del hotel mirando la pantalla. Sabía que esto venía, había estado seguro por semanas, pero ver la prueba científica lo hizo real de una manera que las filmaciones de vigilancia e investigadores privados nunca habían logrado. Esta era evidencia que resistiría en corte, que me protegería legalmente, que terminaría mi matrimonio y borraría cualquier obligación hacia este niño. Sentí alivio lavarme, luego dolor justo detrás. Este era el futuro que había imaginado por 3 años, el bebé para el que me había preparado, la familia que había querido, y todo estaba construido sobre mentiras. Reenvié el correo a Wallace con un mensaje de una palabra, presenta. Luego lo reenvié a María con un agradecimiento por su ayuda. Luego me senté en el cuarto silencioso del hotel y lloré por primera vez desde que toda esta cosa comenzó. Wallace llamó 2 horas después para confirmar que los papeles fueron presentados y que un servidor de proceso estaba en camino a la casa de la madre de Akira. Explicó que los documentos incluían la separación legal, el desestablecimiento de paternidad y la solicitud de órdenes temporales. Akira tendría 30 días para responder, pero la audiencia de órdenes temporales sería programada dentro de 2 semanas. Preguntó si quería que estuviera presente cuando llamara a Roberto, y dije que no. Necesitaba hacer eso yo mismo. Saqué el número de Roberto y lo miré por 5 minutos antes de poder hacer que presionara llamar. Contestó en el segundo timbre. Le dije que los resultados habían llegado y pregunté si quería que le enviara una copia. Su voz estaba silenciosa cuando dijo que no, que me creía, que no necesitaba ver los números. Lo escuché tomar un aliento tembloroso,
y luego su voz se quebró. Preguntó si estaba seguro de que el padre era Mateo, y dije que sí, que Mateo había admitido el affair y el pago para evitar responsabilidad. Roberto estuvo silencioso por mucho tiempo, y pude escucharlo llorar. Finalmente preguntó si planeaba decirle a Mateo sobre los resultados. Dije que lo estaba considerando, pero no había decidido aún, que Mateo tenía derecho a saber, pero no estaba seguro si era mi responsabilidad decirle. Roberto dijo que entendía y que lo sentía, que había criado a su hija mejor que esto, y no sabía dónde se había equivocado. Le dije que no era su culpa, y que esperaba que pudiéramos mantenernos en contacto. Dijo que le gustaría eso, y luego la llamada terminó. 3 días después de que los papeles fueron servidos, Akira mandó mensaje preguntando si me reuniría con ella en persona. Acepté una cafetería cerca del hospital, un lugar público neutral donde ninguno de nosotros podría hacer una escena. Llegué temprano, y me senté en una cabina del rincón mirando hacia la puerta. Entró 15 minutos después viéndose más pequeña de lo que recordaba. Su cara estaba cansada y su ropa colgaba suelta en su cuerpo posparto. Me vio y caminó lentamente, deslizándose en la cabina frente a mí. Esperé a que hablara primero, pero solo miró sus manos. Finalmente, comencé a hablar en voz calmada y medida. Le dije que sabía sobre Mateo, sobre el affair, sobre los 5.000 euros que le pagó. Le dije que sabía sobre Sebastián y los planes que había hecho durante mi viaje de trabajo. Le dije sobre todas las conversaciones en japonés donde se había burlado de mí y reído sobre extraer dinero de mí. Su cara se puso pálida y abrió la boca, pero no salió nada. Seguí. Le dije que había entendido cada palabra que ella y su madre habían dicho desde el principio, que hablaba japonés fluido y lo había estado ocultando porque estaba avergonzado de mi fase anime. Le dije que tenía grabaciones, declaraciones de testigos, y ahora prueba de ADN de que el bebé no era mío. Comenzó a sacudir la cabeza, y levanté mi mano. No había terminado. Trató de negar todo al principio, diciendo que las grabaciones eran falsas, o que había entendido mal el japonés. Solo la miré y esperé. Luego cambió a minimizar, diciendo que fue solo un error con Mateo y que Sebastián era solo un amigo. Mantuve mi cara neutral y no dije nada. Luego comenzó a culpar a su madre, diciendo que su mamá la había presionado y dado mal consejo sobre asegurar estabilidad financiera. Aún no respondí. Finalmente, comenzó a llorar y disculparse, diciendo que había hecho elecciones terribles y que lo sentía y que aún me amaba. Escuché todo sin interrumpir, dejándola ciclar a través de cada enfoque, hasta que se quedó sin cosas que decir. Entonces hablé. Expliqué que el proceso legal estaba avanzando, que no firmaría ningún documento de paternidad y que necesitaba contactar a Mateo sobre sus responsabilidades como padre biológico. Preguntó a través de lágrimas si había alguna posibilidad de que pudiéramos arreglar las cosas, si podíamos ir a terapia, o si podía perdonarla. Le dije honestamente que la confianza estaba completamente destruida, que no podía estar casado con alguien que me había mentido en un idioma que pensaba que no entendía, que se había burlado de mí con su familia, que había planeado seguir extrayendo dinero de mí mientras veía a otros hombres. Se puso la cara en las manos y sollozó. Me levanté, dejé dinero para ambos cafés y salí. Contacté a Mateo a través de María al día siguiente, enviándole los resultados de paternidad e información de contacto de Akira vía correo seguro. Escribí que no estaba tratando de forzarlo a ningún curso particular de acción, pero que se merecía saber la verdad sobre su hijo biológico. Expliqué que había desestablecido legalmente la paternidad y que necesitaría arreglar acuerdos de manutención directamente con ella. María reenvió su respuesta 2 días después. Mateo dijo que necesitaba tiempo para procesar esta información y consultar con su propio abogado antes de decidir qué hacer. Me agradeció por hacérselo saber y se disculpó por toda la situación. Escribí de vuelta a través de María que entendía y que no tenía sentimientos duros hacia él personalmente. El affair fue entre él y Akira, y la manutención infantil era entre él y el Estado. Había terminado con todo. 2 meses después, estaba viviendo en un apartamento modesto al otro lado de la ciudad, un lugar de una recámara con luz decente y un balcón pequeño. Había mudado mis cosas de la casa mientras Akira se quedaba con su madre, tomando solo lo que era mío y dejando todo relacionado al bebé. Los procedimientos de divorcio se movían lentamente a través del sistema judicial, y Wallace dijo que probablemente tomaría otros varios meses finalizar. Estaba asistiendo a sesiones de terapia con Deborah cada semana, trabajando a través de la traición y el dolor y la ira. Me estaba ayudando a separar el dolor legítimo de las fantasías destructivas de venganza, ayudándome a construir una vida basada en la verdad, en lugar del engaño. Me había inscrito en una clase avanzada de japonés en el colegio comunitario, finalmente admitiendo a la gente que hablaba el idioma e incluso explicando por qué lo había ocultado por tanto tiempo. Mis compañeros de clase pensaron que la historia era loca, y varios me siguieron en redes sociales después de que publiqué sobre ello. Roberto y yo nos reuníamos para café cada par de semanas, 2 hombres procesando dolor y traición juntos. No hablábamos mucho sobre Akira o el bebé, solo nos sentábamos juntos y compartíamos el entendimiento silencioso de personas que ambas habían perdido algo. Nuestra relación nunca sería lo que era cuando pensó que iba a ser su yerno, pero había respeto entre nosotros que se sentía honesto. Aún no estaba bien, y algunos días eran más difíciles que otros. Despertaría enojado o triste o solo entumecido, pero estaba libre del gaslighting y la burla y el engaño elaborado. Estaba construyendo una vida donde no tenía que fingir o esconderme o hacerme el tonto.
Esa libertad valía cada pedazo de dolor que costó llegar aquí. Así que, sí, eso es todo. Solo una de esas historias cotidianas que de alguna manera se te queda. Gracias por acompañarme. Siempre es buen momento tenerlos aquí. Regresen cuando quieran ponerse al día otra vez.